Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por asistir a este webinar y muchas gracias a los dos ponentes, a Salva y a Fran, el que estén aquí. Bueno, lo primero que diría a Ramón es que, bueno, yo os diría que la verdad es que, en primer lugar, enhorabuena por el proyecto que tenéis, porque la verdad es que al final, a día de hoy, es una referencia para todos. Es muy complicado realmente hacer lo que habéis hecho y llegar a lo que habéis llegado con un proyecto de cripto aquí en España. Y además lo sé porque he podido trabajar con vosotros en CryptoPlaza y sí que ha sido con mucho esfuerzo y mucho trabajo, porque muchas noches que hemos quedado ahí hasta altas horas. O sea que mucho trabajo ahí. La gente a veces no ve todo ese trabajo que hay detrás de estos proyectos y en estos casos, además, que hay tantas dificultades añadidas por un montón de cosas, pues la verdad es que tiene mucho mérito. Yo creo que las startups ya tienen mucho mérito, pero las financieras yo creo que tienen un pelín más de dificultad y más si se está innovando como vosotros. Entonces, en primer lugar, agradeceros todo esto. Creo que además para mucha gente sí es una referencia en el sector por la forma de trabajar y por todo lo que estáis haciendo y de luego mucha gente que conoce las criptodivisas por vosotros. Pues nada, yo creo que, no sé si queréis presentaros, Ramón y Salva, queréis presentaros cada uno de ellos, cada uno de vosotros, para que conozcáis un poco más quién está liderando este proyecto, que a día de hoy, en cuanto a usuarios, yo diría que es el proyecto español referencia, creo que eran 40.000 los que tenéis ya. No sé si corregirme si tengo una cifra, 50.000 ya. La verdad es que yo utilizo mucho vuestra tarjeta continuamente. La verdad es que, bueno, es ese punto en el que la realidad del día a día se conecta con cripto, que a veces todavía no es fácil. Y nada, mucha gente supongo que lo utiliza. O sea que nada, muchas gracias como siempre, además, por estar en CryptoPlaza al principio con nosotros. Y nada, la verdad es que habéis crecido tanto que, bueno, habéis ido ya a vuestras propias oficinas. Por lo cual, nada, os tenemos cerca. Y nada, pues nada, encantado de poder presentar esta inversión. Yo creo que un proyecto como el vuestro, pues, desde luego tiene mucho potencial. Yo creo que son unos proyectos que vienen realmente a ser una alternativa a la banca tradicional en este mundo. Y bueno, yo creo que son los proyectos que realmente pueden hacer que España pues tenga un papel un poco más importante en este mundo de cripto. Pues nada, os dejo ya, no quiero tampoco hacer ninguna introducción más y muchas gracias por estar aquí. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Marcela, por organizar los textos para hacer la presentación. Y muchas gracias a todos por escucharnos. Yo soy Salvador Casquero, presidente y fundador de Together. Soy ingeniero industrial y tengo 25 años de experiencia en banca y conozco bastante bien la tecnología, que es lo que he trasladado en la construcción de Together. Hola, yo soy Ramón Ferraz, consejero delegado de Together, ingeniero de telecomunicaciones y CFA de formación y emprendedor en serie y ex consultor estratégico de banca. En la presentación de hoy tenemos 3 objetivos. El primero es que entendáis la visión de Together. Pensamos que la tokenización es el gran disruptor de la economía desde hace décadas y en ese sentido, ¿qué rol ha jugado Together hasta la fecha? Y mucho más importante, ¿qué rol tiene que jugar en el futuro, ¿no? Y finalmente, pues queremos hablaros de la oportunidad de invertir en Together, en la ronda de crowdfunding en la que estamos trabajando y un poco daros los motivos por los que pensamos que es una buena opción si os apetece, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que cedo la palabra a Salva, que nos va a contar respecto al primer punto, que tiene que ver con la visión, pues qué mejor que pedirle a la persona que tuvo la idea de Together que nos explique cómo desde el origen se le ocurrió Together y fue consciente de la potencia que tenía esa visión, ¿no? Gracias, Ramón. Bueno, pues yo conocí Bitcoin a finales de 2013 y empecé a estudiar la tecnología y a bucear en la teoría, y cuanto más y más me metía, más y más consciente era de la verdadera disrupción, del verdadero cambio que traía el Bitcoin. El Bitcoin no es ni más ni menos que una auténtica evolución del dinero. Es una etapa en el proceso de búsqueda constante del hombre de encontrar una forma de satisfacer sus necesidades a base del intercambio, ¿no? Una herramienta más para conseguir representaciones de valor que le permitan construir economía. Esto es lo que hemos estado haciendo los hombres desde el principio de los tiempos, desde el que el mundo es mundo. Al principio lo hacíamos con un pescado y una gallina, una vaca por un caballo, después lo hacíamos con puñaditos de sal, de pimienta, piedras o conchitas. Después unos tíos muy listos en Asia lo que hicieron unas conchitas, unas monedas acuñadas en oro, plata y cobre, con valor intrínseco, que el valor del activo era el peso del metal, ¿no?
Luego el mundo siguió avanzando, creamos el dinero de papel, inicialmente avalado por oro. Te ibas al Banco de España con un billete de 100 pesetas y te daba un poquito de oro. Y después pasamos al dinero que conocemos hoy, ¿no? A un dinero fiduciario. Un dinero construido en deuda y avalado por la confianza de un banco central que te garantiza el valor X de la moneda con el que vas a poder comprar cualquier cosa, ¿no? Pues esto que os cuento que contaba en 2013, pues no se entendía, ¿no? Era algo, pues en aquella época la Tierra era plana y cuando yo hablaba de las economías tokenizadas, el mundo que venía, el cambio del sistema financiero, pues en el mejor de los casos me decían que era simplemente un gurú, ¿no? Entonces no conseguía hacerme entender. Y lo que hice fue demostrarlo, ¿no? Lo que hice fue identificar la unidad mínima de esas economías del futuro, que es la familia. Dentro de este sector económico familiar identifiqué a los actores, mi mujer, mis hijos y yo mismo, y traté de satisfacer las necesidades creando mi propio token, ¿no? Tenía el euro y me creé un token nuevo que era el papaíto. Inicialmente le puse un valor 1 a 1 para poder identificar los valores de las cosas, ¿no? Pero empecé a crear economía basándome en este token. Le ponía a mis hijos tareas de niños, evidentemente, portarse bien, estudiar, recoger el cuarto, comer, y empecé a darme cuenta de la potencia que tenían estos modelos tokenizados. Los niños conseguía modelar el comportamiento de los niños y conseguía satisfacer mis necesidades a la vez que satisfacían ellos las suyas. De hecho, lo mejor es que ellos mismos os cuenten esa economía, cómo funcionaba. La verdad que está muy chulo los papaitos, porque mi padre nos paga por hacer tareas. Aunque la verdad es que hubo una época donde mi padre nos decía que el papaito valía 1 euro y luego nos pagaba menos. Por eso yo ahora compro PSM, que son minutos de la PlayStation, para que yo pueda jugar lo que yo quiera. La verdad es que yo con los papaitos he ganado bastante dinero. Cada vez que mi padre y mi hermano querían algo de mí, subía una foto a la tienda y le ponía el valor de X papaitos. Pero desde entonces descubrí que era mucho mejor tener mi propia moneda, el Marta Coin. Entonces, cada vez que alguien quiere algo de mí en esta casa, tiene que comprar un Marta Coin, que supone 1 hora de mi tiempo. Bien, pues vamos con esta introducción que, como veis, es tremendamente aspiracional y es el origen de Together. Pues se entiende cuando hablamos de que en Together queremos ser los constructores de la nueva economía tokenizada, ¿no? Y en ese sentido, pues empecemos por nuestra visión de que la tokenización es el mayor disruptor de la economía en décadas. La economía es algo que no cambia cada 5 años, como puede cambiar un sector, que es bastante estable y es raro que tenga una disrupción como la tokenización. Pero si nos fijamos en esta tabla que ponemos aquí y comparamos la economía antes de la tokenización y la economía después de la tokenización, veréis claramente las diferencias, ¿no? En la economía antes de la tokenización está planificada centralizadamente, principalmente por los bancos centrales. La economía después de la tokenización está promovida descentralizadamente, como empezamos a ver todos, ¿no? En la economía antes de la tokenización, el euro es el único token, que además es dinero tonto, por llamarlo de alguna manera. En la nueva economía, pues hay tantos tokens como modelos económicos promovidos pues por diferentes organizaciones y además construidos sobre dinero que es programable y, por lo tanto, permite hacer modelos mucho más potentes, ¿no? En la vieja economía, cualquier empresario monta un modelo micro sobre una base macro común. En la nueva economía, el empresario tiene el poder de montar un modelo de principio a fin, micro y macro, ¿no? Y finalmente, y esto me parece muy interesante porque si te vas al diccionario y lees la palabra economía, directamente te habla de barreras geográficas, ¿no? Mientras que en la economía tokenizada las barreras las define el promotor. Una barrera puede ser un modelo, y luego veremos varios ejemplos, industrial, un modelo comunitario o incluso puede ser un modelo con barreras geográficas, pero que pueden limitarse a una provincia, a una ciudad, a un municipio, a una urbanización, ¿no? Antes decía Salva que en 2013 pues empezaba a dar charlas, ¿no? Y en ese momento, pues claro, algunos ni siquiera conocían Bitcoin, Ethereum no había nacido, la mayoría de los casos de uso que veis aquí no habían nacido. A día de hoy, en 2020, sí que vemos todos unos casos de uso que están haciendo mucho ruido, como es, para empezar, Bitcoin, del que hoy en día se transaccionan entre 20.000 millones y 50.000 millones al día, con un valor unitario de 9.000 euros, donde empezó en 3 céntimos. Libra, que es
tan relevante como dinero global para gente bancarizada y gente no bancarizada que los reguladores saltaron desde el día 1 para intentar pararlo. Los modelos empresariales tokenizados, es decir, muchos de los que estamos en esta sala, pues sabemos la potencia que está teniendo el BNB de Binance, la potencia que está teniendo el BAT para empujar a Brave. Luego hablaremos del token 2GT. Y en los últimos meses, pues de nuevo, muchos de los que estamos aquí, pues estamos entrando en los modelos DeFi, de finanzas descentralizadas, como sustitutos de gran parte de los productos que ofrece la banca comercial, ¿no? Esto nos lleva a nosotros a pensar que la tokenización es el mayor disruptor de la economía en décadas. En los últimos años están desarrollándose multitud de modelos tokenizados, pero todavía hay grandes barreras de entradas, ¿no? Si os ponéis en la piel de un promotor tratando de crear un modelo tokenizado, pues está el desafío intelectual de diseñar un buen modelo tokenómico que aporte valor añadido. Está la dificultad de tener conocimientos y recursos técnicos especializados con una infraestructura nueva, con un lenguaje de programación distinto. Y está la ausencia de canales de distribución. Y si nos vamos al lado de los consumidores, pues tenemos algo parecido, ¿no? Al final tenemos todavía experiencias de usuario orientadas a desarrolladores, tenemos soluciones dispersas donde no hay un marketplace donde encontrarlas todas. Y luego, además, pues tenemos la falta de confianza de que en un mundo como el que nos movemos descentralizado, muchas veces utilizas desarrollos o aplicaciones que no sabes ni la jurisdicción en la que están, ¿no? ¿Qué está haciendo Together al respecto? Pues estamos construyendo la plataforma donde los consumidores puedan encontrar e interactuar con todas las soluciones de economía tokenizada, ¿vale? Muchos de los que estáis en este vídeo tenéis Together, utilizáis Together. Como sabéis, en Together podéis depositar euros y criptomonedas. Podéis intercambiar euros por criptomonedas en compra o venta con 14 criptos. Podéis retirar criptos a wallets externos. Podéis pagar con la tarjeta Visa de Together en cripto y en euros. Podéis llevar vuestras posiciones a los wallets propios de Bitcoin y Ether. Y estáis metidos en el token 2GT, aunque todavía no está emitido, ¿no? Pero lo más interesante es lo que viene ahora, ¿no? Que es lo que hemos llamado aquí Together Mañana. Y hablamos de ello como mañana porque estamos hablando de unos pocos meses, ¿no? Más allá del crowdfunding del que luego hablaremos, la prioridad absoluta de la compañía ahora mismo es emitir el 2GT y estamos trabajando para que esto sea durante 2020. Estamos trabajando ya, en alguna ocasión lo hemos comentado, pero hoy queríamos entrar más en detalle para que entendáis hacia dónde va Together en esto que llamamos las economías tokenizadas. Os voy a poner un par de ejemplos o tres, más allá de los papaitos. Pues estamos trabajando junto con unos emprendedores en un modelo que va a permitir a cualquier bar, restaurante o cadena de restaurantes crear su propio sistema económico sobre su propio token, de cara a incentivar a su base de usuarios pues a venir más recurrentemente, a que consuman más y demás. ¿Qué conseguirán los usuarios? Pues conseguirán descuentos y ventajas, ¿no? Estamos básicamente montando un sistema que va a permitir a cualquier bar o restaurante de la esquina montar algo parecido a lo que lleva construyendo Vips con el Club Vips durante los últimos 10 años y después de la inversión de unos cuantos millones, ¿no? Estamos trabajando, por ejemplo, con una compañía de headhunting que quiere descentralizar la recomendación de candidatos para que todo esto lo pueda hacer a través de blockchain y, lo más importante, para que las recompensas las pueda montar a través de su propio token. De tal manera que si yo recomiendo un candidato y ese candidato acaba siendo reclutado, gano tokens. De tal manera que si yo permito a gente hablar conmigo como candidato, aunque esté en activo, gano tokens. Y de tal manera que esos tokens pues se puedan intercambiar dentro del sistema y, por supuesto, a través de Together, de forma que salga ganando todo el mundo, ¿no? Y estamos trabajando, pues, hoy en el sector aeroportuario con un promotor de centros comerciales. Estamos hablando con proyectos financieros. Es decir, al final, prácticamente cualquier industria de cara al consumo tiene casos de uso latentes, tokenizados, que pueden crear mucho valor al promotor y también a los consumidores. Y queremos que todos estos casos pasen a formar parte de Together y, por lo tanto, pasen a formar parte de vuestra economía, ¿no? Y, en tercer lugar, pues estamos empezando a incorporar las primeras soluciones de marketplace. El crowdfunding hemos decidido que lo vamos a hacer a través de la app. Entonces, con nuestros socios fellow funders, vamos a permitir que se invierta directa o que se haga la reserva directamente desde la app de Together, y una vez que está dentro,
pues podéis invertir en otros proyectos suyos a través de la app. Muy interesante. Vamos a incorporar, aprovechando nuestra emisión, Uniswap, la posibilidad de poner liquidez en Uniswap a través del marketplace de nuevo, e incorporaremos pues otros productos DeFi, staking, bots algorítmicos, lo que venga que sea más interesante para vosotros, para que al final del día, pues oye, en Together sea donde encontréis toda vuestra economía tokenizada. Desde el lanzamiento en Europa, que fue en abierto en agosto de 2019, pues como podéis ver en estos gráficos, Together no ha dejado de crecer, incluso después del ciberataque. Hoy somos más de 50.000 usuarios y hemos llegado a transaccionar 26 millones de euros al mes. Esto es un crecimiento muy relevante, pues un poco que muestra que hay un segmento de la población que quiere cambiar la manera en la que gestiona sus finanzas y que muestra también pues un poco el atractivo de todo lo que venimos trabajando desde 2016, ¿no? Y es que jugamos en un mercado, y esto es muy importante para todos los que estamos aquí, porque estamos apostando por cripto, que podría multiplicarse por 40 en los próximos 7 años. Y esto no soy yo quien lo dice. Lo dice el World Economic Forum, que considera que en 2027 el 10% de la economía podría estar en blockchain. Si esto se cumple, estamos hablando de una oportunidad en términos de ingresos de 158.000 millones de dólares al año, que como os digo es 42 veces la que vamos a cerrar en 2020. Y además jugamos siendo competitivos contra gigantes del sector, ¿no? Si os fijáis en esta tabla que nos compara nada más y nada menos contra Binance, contra Coinbase, contra Crypto.com, contra Wirex, pues oye, al final todos ofrecemos trading cripto móvil, todos ofrecemos pagos cripto con nuestra propia tarjeta Visa o Mastercard, algunos ofrecen ya productos de inversión en cripto y nosotros estamos trabajando en ello, como os hemos dicho. La mayoría ya tenemos nuestro propio token, en algunos casos pues es un token con mayor utilidad, en otros casos es un poquito menos útil. En nuestro caso pensamos que tiene una utilidad muy profunda y que en breve estará emitido. Y como os hemos comentado, pues en los próximos meses lo que vamos a lanzar son nuestras economías tokenizadas, que junto con la emisión de nuestro token es lo que esperamos que marque la diferencia de Together respecto a sus competidores, ¿no? Y lo otro muy relevante a contar en una charla como esta es, para que podáis tomar una decisión de invertir en Together, es que entendáis nuestro modelo económico en torno al 2GT, que es un modelo que nos permite construir un negocio sostenible con líneas de ingresos sin necesidad de cobrar comisiones a los usuarios. Es decir, Together al final es un modelo plataforma. Eso quiere decir que cada nuevo usuario crea valor para la plataforma y, por lo tanto, no tiene sentido cobrarle una comisión al usuario, sino todo lo contrario. Lo que tiene sentido es repartir con el usuario, que es el que te está creando valor, lo que eres capaz de generar por otras vías, ¿no? Entonces, si nos vamos al gráfico de la izquierda, como veis, Together tiene 4 líneas principales de ingresos, ¿vale? La primera es gracias al programa Founder Plus, es decir, cuando un usuario quiere ser Founder Explorer, Founder Challenger, Founder Sato, tiene que tener un número mínimo de tokens 2GT y esos tokens 2GT los compra de nuestra emisión primaria. Eso, teniendo en cuenta que nuestro token es un utility token, pues entra como un ingreso para la plataforma. En segundo lugar, los rappels en trading. Nosotros facilitamos la compraventa de cripto, como sabéis. Cobramos exactamente lo que cobra el exchange, pero es verdad que el exchange con el volumen nos da rappels y, por lo tanto, a nosotros unitariamente nos va cobrando menos y ahí hay una línea de ingresos. En tercer lugar, comentábamos antes que estamos empezando a meter los productos de marketplace. Imaginaros, cuando metamos Fellow Funders, pues oye, si empezamos a promover campañas adicionales de inversión, pues un porcentaje, los ingresos podrían venir a Together. O si metemos pues un producto, pues por ejemplo, el otro día estuvimos hablando con una compañía súper interesante, Interex, que al final son con Filecoin, pero llevan 2 años funcionando y son españoles, ¿no? Pues decíamos, oye, se mete aquí y por cada usuario que consigan, por cada venta que hagan, pues podría reportar unos ingresos a Together, ¿no? Y finalmente, en este ámbito de las economías tokenizadas, pues evidentemente el que quiera construir su economía y distribuir su economía con ayuda de Together, pues evidentemente como organización pues tendrá que pagar unos fees para poder hacerlo. Algo súper interesante del modelo es que en todos estos casos,
salvo en el caso del Rappel Trading, está el token 2GT involucrado. Es decir, en el primer caso, evidentemente, cuando alguien compra tokens, se lleva de vuelta tokens. En los ingresos de Marketplace, el modelo que vamos a montar es que el que genere el ingreso se le devolverá una parte en tokens 2GT. Y en las economías tokenizadas estamos modelizándolo para que la organización que quiera montar una economía y distribuirla, pues tenga que pagar sus fees directamente en token 2GT. ¿Por qué? Pues porque esto todo, al final, es utilidad para el token 2GT y es lo importante para que tenga sentido dentro de un modelo como el de Together, ¿no? Y bueno, simplemente a la derecha, como veis, pues esto lo que nos permite es hacer un modelo en el que el spread es del 0,52%, que es similar al spread que tiene Crypto.com y, desde luego, infinitamente inferior a otras opciones como Coinbase, Wirex y Revolut para conseguir el mismo servicio, que es comprar cripto o vender cripto. No tiene más, ¿vale? Ahí es bastante similar lo que ofrecemos todos. Together cuenta, además, esta diapositiva me gusta especialmente, es muy difícil sacar conclusiones por ver tantas caras, pero yo creo, a mí sí me gustaría entrar para que conozcáis un poquito más al equipo de Together. Es un equipo de primer nivel internacional. Cada una de estas personas ha sido minuciosamente seleccionada en un proceso de 3-4 entrevistas. Si tuviera que destacar algo de este equipo, aparte de su calidad, por supuesto, individual y de la manera en la que funcionan como equipo, es que en los 4 años que llevamos construyendo Together, solo ha habido 2 bajas voluntarias. Es decir, es un equipo que cada día está más rodado de gente espectacularmente buena, que trabaja muy bien juntos y que todos digamos, compartimos ese empeño en cambiar el rumbo de la economía y todos confiamos en que seremos capaces de hacerlo desde nuestra posición, ¿no? Bien, pues hemos hablado de la visión, hemos hablado del rol de Together, el que hemos jugado y el que queremos jugar en el futuro. Hablemos de la oportunidad de inversión, ¿no? La última semana de octubre, es decir, en 2 o 3 semanas, lanzaremos una ronda de crowdfunding. Una ronda de crowdfunding con la que pretendemos hacer 2 cosas. La primera es reforzar la compañía, ¿vale? Es decir, Together tiene que seguir creciendo para todos los que hemos apostado por ella y ahí destaco los 380 Founder Challenger y Founder Sato, que es gente que ha comprado más de 1.000 euros en 2GT, fijaros, 380. Es decir, Together tiene que seguir creciendo y para eso tenemos que seguir invirtiendo en seguridad, tenemos que seguir invirtiendo en crecimiento y tenemos que seguir invirtiendo en desarrollo de negocio. Pero en segundo lugar, evidentemente la ronda es para reponer en la medida de lo posible, y no os quepa duda que intentaremos que sea del todo, los fondos robados en el ciberataque, ¿vale? El objetivo, levantar 1,5 millones de euros. Si nos respeta el valor de Bitcoin y el valor de Ethers y de repente no se multiplica por 2, que por otro lado sería bueno para todos y tendría un punto de alegría, pero si nos respeta, bueno, un poco en la estabilidad que tiene últimamente, pensamos que con 1,5 millones de euros seremos capaces de reponer todos los fondos que nos ha robado un tercero. Yo creo que es importante que quede claro, ¿no? Entonces, ¿cómo se distribuirían? Pues más o menos 600.000 euros irían a reforzar la compañía, que es lo que veis en el gráfico de la izquierda. Otros 600.000 euros irían directamente a reponer los fondos y entre 300.000 y 500.000 esperamos que sean convertidos, que sean pérdidas convertidas en capital o tokens en el proceso que habilitamos dentro de la app hace unas 3 o 4 semanas, ¿no? ¿De dónde vamos a sacar el capital? Pues hasta sacar la ronda de crowdfunding estamos contactando pues con un buen número de inversores privados. Luis Estrada, Salvador Casquero y yo mismo vamos a poner 300.000 euros más, que es todo lo que podemos poner. Nuestra vida está dedicada a Together y estamos absolutamente convencidos y no tenemos ningún problema y estamos encantados de hacerlo. Estamos hablando con los inversores actuales de Together, de los cuales algunos volverán a invertir porque conocen el proyecto, confían en la visión, saben cómo trabajamos y saben que tenemos capacidad para sacar esto adelante. Y estamos hablando con nuevos inversores. Y con ello, pues oye, al final de la última semana de octubre, como os digo, entraremos en el crowdfunding, ¿no? Donde los usuarios afectados podrán convertir sus pérdidas. De hecho, este proceso lleva en la 3 o 4 semanas, como os decía, y ya hay una conversión aproximada de 230.000 euros. Por supuesto, os invitaremos a la comunidad de usuarios y founders de Together a que invirtáis también y luego pues a la comunidad inversora de la propia plataforma con la que vamos a trabajar, que es Fellow Funders, y inversores en general que confíen en nuestra visión y en nuestra capacidad de llevar esto adelante, ¿no?
Y bueno, yo creo que con esto cubrimos los objetivos que tenía esta sesión y por lo tanto, pues lo que nos queda es, y antes de entrar en el turno de preguntas, daros las gracias y animaros a que si confiáis, como os digo, en Together, pues que participéis en el crowdfunding y nos ayudéis a intentar cambiar el curso de la economía. Y para ello, y de lo que el crowdfunding lo haremos en 2 o 3 semanas, pues si queréis ya facilitarnos vuestros datos y que os demos los detalles en el mismo momento que lancemos en el crowdfunding, pues yo creo que será interesante porque es posible, y yo espero que sea así, que la campaña que lancemos pues vaya muy rápida en esa consecución del 1,5 millón que queremos levantar. Muchas gracias. Si os parece, podemos ir a dudas. Marcela, igual puedes quitar la compartición de la presentación. Y si queréis plantearnos dudas, pues a la derecha, bueno, no sé cómo lo pueden hacer, Laura. ¿Cómo? Todos los comentarios aquí? Ah, ya tenemos comentarios, fenomenal. Claro. Vale, que están aquí, ¿Dónde ¿no? El stream ya. Ahí. Ok. Pues han preguntado sobre todo pues, lo que ya habéis respondido. Dudas sobre el crowdfunding, sobre... Vale, pues oye, si queréis vamos a ir leyendo las dudas y vamos directamente a responderlas, ¿no? Noticias importantes. Sí, David González, me gustaría que me dijeras también algo. Sobre la recuperación. Me gustaría que dijeras también algo de la recuperación de los fondos. Vale, por supuesto. A ver, el tema de la recuperación de los fondos es algo en lo que llevamos trabajando concretamente desde el 5 de agosto, que pusimos la denuncia ante el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil. En alguna ocasión os hemos contado que la Guardia Civil y la Policía Nacional, sinceramente, la impresión que nos ha dado es que están mucho más preparados de lo que nosotros nos pensábamos y están dedicándole mucha atención a nuestro caso. No es conveniente que demos demasiados detalles porque es información confidencial de ellos y al final el único objetivo de ese camino es que se acaben recuperando los fondos, pero sí os puedo decir que tenemos un contacto más o menos cada 2 semanas en el que ellos nos reportan avances. Sabemos dónde está la mayoría de la criptomoneda que se ha robado, la trazamos de manera prácticamente en tiempo real y lo que estamos es, sobre todo ellos, que son los que tienen capacidad para ello, pues intentando localizar a los responsables y localizar el espacio donde puedan encontrar las criptomonedas. En mi opinión, creo que es perfectamente posible que las recuperemos con ayuda de la Guardia Civil. No creo que sea en el cortísimo plazo, pero podría equivocarme. Y en todo caso, pues lo que estamos haciendo es gestionar la situación como si no se fueran a recuperar en el corto plazo para resolverla antes de que la pueda resolver la Guardia Civil. Oye, ¿resolvemos el caso y en el futuro se devuelven? Pues fenomenal. Servirá para seguir reforzando Together y para que salgamos ganando todos. Vale, luego un usuario pregunta, agreguen por favor usuarios de Argentina, usaría siempre esta tarjeta de débito para las compras diarias. La plataforma Together, la tecnología de Together es una tecnología que está desarrollada desde el principio, como os he dicho, modular, amplificada, es robusta y es escalable. Iremos poco a poco conquistando, somos Together.global y nuestra intención efectivamente es distribuirnos por todo el mundo e ir consolidando primero los terrenos que conocemos y después irnos abriéndonos a otros campos. Ahí es importante destacar que en la emisión del token que haremos en noviembre-diciembre, una cosa muy importante que pasa que es que el token 2GT sale del ámbito de la aplicación de Together y se globaliza. Por lo tanto, desde Argentina, pues vas a poder comprar tokens 2GT en una primera campaña que lanzaremos a través de Bounce y posteriormente podrás comprar tokens 2GT a través del Uniswap que montemos contra Ethereum. Y yo creo que es una buena manera de entrar en Together, empezar a tener tokens 2GT. Esos tokens 2GT son útiles a través de la app que todavía está en Europa, pero no cabe duda que el siguiente mercado al que nos lanzaremos con toda la fuerza cuando toque será Centroamérica y Sudamérica por la grandísima oportunidad que existe ahí, por lo grandes que son evidentemente esos mercados, por la gran aceptación que tiene la criptomoneda en esos mercados y por el paso natural que tiene una empresa española
en esos mercados, que no tiene que ver solo con el idioma, sino que tiene que ver con que culturalmente sabemos trabajar en esos mercados mucho más y que históricamente, por ejemplo, las compañías americanas que intentan imponer sus procesos y nunca lo han conseguido, ¿no? Sí, bueno, me he incorporado al chat un poco, Salva, para estar aquí con vosotros. Tenía un par de preguntas, bueno, voy a hacer un disclaimer antes de que soy inversor de Together también. Preguntaban también en el chat sobre la valoración. Creo que es interesante también eso, porque realmente estamos valorándonos con empresas similares o los comparables que podríamos hacer. Y la valoración realmente en este punto un poco es interesante, ¿no? Porque creo que no sé si nos podéis un poco aclarar ese dato y también hacer un poco un comparable de empresas como de cripto, también que tengan una actividad parecida. Claro. Mira, el token 2GT, vamos a emitir, o sea, la emisión total van a ser 2.400 millones de tokens 2GT a 5 céntimos, lo cual da una valoración de 120 millones de euros. Digamos, la distribución de esos tokens 2GT va a ser muy progresiva. De hecho, hasta la fecha, por daros unas cifras a alto nivel, a través de la app se han vendido alrededor de 850.000 tokens 2GTs, se han repartido alrededor de unos 300.000 tokens 2GT, pero casi todos ellos han sido por usuarios refiriendo a otros usuarios o por usuarios que son parte del programa Founder Plus, y se han dado un máximo de 100.000 euros en campañas distintas que tienen que ver con Discord y con algunos otros canales. Y se ha pagado a proveedores en 2GT. Lo que quiero decir con esto es que al final, si nos fijamos en una capitalización de 120, hasta la fecha se han podido dar, excluyendo proveedores, 1.300.000. Los objetivos de emisión primaria de 2021 son 5 millones de euros. ¿Vale? Es decir, la inflación que va a tener el token 2GT en 2021 pues va a ser bastante relativa. Y a partir de ahí, y en la medida en la que token 2GT funcione bien, pues lo que esperamos es que siga subiendo, ¿no? En comparación con otros proyectos como los nuestros, el más comparable de los proyectos, y evidentemente son una compañía global, es Crypto.com. A diferencia de Crypto.com, si me permitís, en Together nunca os vais a encontrar con una sorpresa de que se haga un cambiazo de un token por otro. Es decir, el token de Together es el 2GT y lo será hasta el final de los tiempos, y los que hay es los que hay en el smart contract. Pero creo que la capitalización de su token está en más de 2.000 millones de euros. Jesús, pero igual tú tienes más información o información más precisa. Y luego, para saber un poco cómo funciona el proceso de... Sí, Jesús. Sí, para saber cómo funciona el proceso un poco de inversión, entiendo que en Fellow Founders la gente puede ir a... No sé si podéis enseñar también un poquito, si queréis, el portal, y nos explicáis un poquito, pues eso, cómo funciona, o sea, qué implica meter ahí una inversión, cómo va a ir el proceso, qué información va a recibir un inversor. Yo creo que sería interesante saberlo. Pues mira, yo creo que lo más interesante es que lo que estamos trabajando, tanto Fellow Founders como nosotros, Fellow Founders confía muchísimo en Together y confía mucho en la economía tokenizada. Se han convertido en unos believers como nosotros. Entonces, están trabajando ellos y nosotros en que la reserva se pueda hacer directamente a través de la app de Together. Eso es muy interesante porque tú desde la app de Together vas a tener en el marketplace un espacio de Fellow Founders donde vas a poder indicar cuánto quieres invertir. Imagínate, yo quiero comprar 8 acciones, yo quiero comprar 50 acciones a un precio de 550 euros. Y entonces vas a dar permiso para que nosotros compartamos tus datos con Fellow Founders y te vamos a pedir que metas 3 o 4 datos más. ¿Para qué? Para que no tengas que pasar el onboarding de Fellow Founders, para que no tengas que volver a poner toda la información en Fellow Founders. Entonces, cuando acabes ese proceso en Together, esa reserva irá directamente a Fellow Founders. Fellow Founders con esos datos te hará directamente el onboarding en su plataforma. Y cuando el onboarding sea, porque ellos también son una compañía financiera regulada por la CNMV, ellos te tienen que hacer un KYC, cuando el KYC sea satisfactorio, te enviarán un correo y en ese correo te darán las claves de acceso y te pedirán que confirmes la inversión ya en su plataforma. Y en esa confirmación, pues si has dicho que quieres invertir 1.000 euros, tendrás que hacer una transferencia de 1.000 euros ya en su plataforma.
Vale, entonces, para saber un poquito el proceso, un inversor llegará a todo este proceso para poder, de alguna manera, decir que quiere invertir, luego hará esa transferencia y luego dentro de la plataforma entiendo que ahí tendrá un poco su información sobre su participación en la empresa, donde entiendo que iréis comunicando cómo va, no sé si puede un poco para la gente a lo mejor que no está acostumbrada a invertir. No, es todavía más interesante. La verdad es que son una plataforma muy potente desde un punto de vista financiero. Son gente muy potente financieramente hablando. La manera en la que lo han montado, tú en su plataforma tienes un espacio privado donde tú ves las inversiones que tienes con ellos, ¿no? Y son ellos los que en ese espacio privado, aparte de que tengas toda la documentación y toda la información, actualmente de manera anual, pero están pensando en hacerlo trimestralmente, comparten contigo un reporte de cómo va la compañía. Y es un reporte, digamos, independiente y destinado a los inversores suyos en Together, por llamarlo de alguna manera. Entonces, es un reporte muy interesante porque te dice un tercero independiente qué tal va la compañía cada vez que acaba el año y están intentando que sea trimestral. Por lo tanto, es una manera de invertir. Yo he invertido en varios proyectos en crowdfunding, a mí me gusta mucho y realmente una de las cosas que me gustan es que las plataformas te lo ponen muy fácil, ¿no? Es decir, te hacen el proceso muy fácil y luego te dan información para que tú vayas siguiendo tus inversiones. Vale, y entonces imaginaros, un inversor llega allí, hace la inversión, en Fellow Funders tiene la información, imaginaos que Together, esperamos, se convierte en uno de los grandes brokers en toda Europa. ¿Qué pasa en ese momento? O sea, ¿cuál es, un poco para entender un poco cuál va a ser en el caso de que haya un éxito? En el caso de que no hubiera éxito, pues evidentemente entiendo que tenemos ese riesgo de poder, como siempre que invertimos en un proyecto, pues que pueda no ir bien. Pues mira, pero si va bien, ¿qué pasaría? A ver, sino para ver un poco... Pues mira, es una inversión en un startup, ¿no? Entonces, al final, las inversiones en un startup, uno de los grandes puntos positivos de una inversión en una startup es que te permite que si la compañía va muy bien, pues puedas multiplicar el valor de tu inversión por muchas veces. Uno de sus inconvenientes es que son inversiones menos líquidas, pues que invertir en un token o invertir en las acciones de una compañía cotizada, ¿no? En ese concepto de menos líquidas, nosotros a futuro, pues habrá eventos, seguro, en los que habrá ventanas de liquidez para los inversores que entren ahora en Together. Esas ventanas podrían ser tan cercanas como 2021. Es decir, nosotros, si las cosas van como esperamos, si la emisión es un éxito probablemente en 2021 tengamos un incentivo para hacer otra ronda de capital. ¿Para qué? Para potenciar todavía más la expansión internacional, el crecimiento, el desarrollo de negocio. En esa ronda, que sería una serie A, es muy posible que la hagamos como un pre-IPO y que luego pongamos a cotizar las acciones de Together en un mercado secundario tipo Euronext. ¿Por qué hacemos esto? Porque la manera en la que gestionamos nuestro negocio, tú lo sabes bien, Jesús, y lo sabe mucha de la gente de nuestra comunidad, es tremendamente transparente. O sea, nosotros no nos guardamos nada para nosotros. Cada 3 semanas, de hecho, mandamos un mail, mando yo personalmente un mail diciendo a todo el mundo lo que está pasando. Tenemos todo publicado. Entonces, ¿qué más transparencia que coger las acciones de la compañía y ponerlas a cotizar en un mercado secundario? Si hiciéramos eso en 2021, que es un mercado, por cierto, que está floreciendo bastante, pues directamente podría haber liquidez incluso en 2021. No quiero garantizar esto, porque, bueno, es posible que hagamos una serie A, pero que no lo pongamos todavía a cotizar, que luego hagamos una serie B, una serie C. Es posible que con los tokens tengamos suficiente financiación y en un momento dado trabajemos en descentralizar Together. Eso es parte de los planes, en cuyo caso se podrían convertir en tokens en un contexto que los tokens fueran muy bien. Es decir, trabajaremos para dar ventanas de liquidez a los que inviertan ahora, pero como en cualquier startup, es algo que no se puede garantizar de inicio. Es decir, tienes que estar seguro de que estás haciendo una inversión a medio plazo y que es posible que no tengas una ventana de liquidez pues hasta dentro de 1, 2, 3, 4 o 5 años. Muy bien. Y no sé si queréis alguna cosa más. Que entiendo que ahí la diferencia un poco es que nos metemos en esa estructura con más compañeros de viaje que sean estos inversores ya que tenéis, ¿no? Entiendo. Y ahí, bueno, pues la idea un poco es tratar de compartir este éxito en el que vais a trabajar mucho como startup para poder hacerlo al final. No, creo que hay más preguntas por aquí un poco. Podemos un poco ir ya...
Hay dos preguntas que se refieren al token de cuándo pueden venderlo y comprarlo y cuándo será el lanzamiento de Together. Nosotros estamos trabajando para que la emisión sea en 2020. Tenemos ya los smart contracts creados, tenemos ya toda la infraestructura, el tokenomics y como os digo, antes de final de año lo emitiremos. Y a la hora de comprarlo y venderlo, vamos a crear mercados en Uniswap, como antes ha dicho Ramón, que son los mercados que están funcionando ahora, estos mercados descentralizados, donde tienes más capacidad y más liquidez para comprar o vender el token a tu gusto. Bien, nos pregunta aquí Carlos Serradell si va a haber algún fee por las empresas que quieran crear estos tokens para sus economías. Si va a haber algún fee para las empresas, claro. Si por ahí empresas que tokenicen en vuestra plataforma un fee por ahí de setup o... Sí, que mira, la primera negociación que hemos cerrado, que es con este modelo que permitirá a cualquier bar crear su propio sistema económico sobre su propio token, el fee que hemos cerrado es que tiene un componente progresivo, pero a partir de determinado volumen es de un 1% de la venta neta de cualquier bar, ¿vale? Pero lo que es muy interesante es que ese fee lo vamos a cobrar en tokens 2GT. Por lo tanto, la organización que quiera desarrollar su economía o distribuir su economía a través de Together tendrá que pagar unos fees en tokens 2GT como si fuera el gas de nuestro propio servicio y por lo tanto pues tendrá que comprar previamente los tokens y tendrá que pagar en los mismos, ¿no? Muy bien, teníamos por aquí alguna pregunta más. Tengo alguna pregunta. Me pregunta Yari cómo de transparente será el crowdfunding y si habrá algún sitio donde consultarlo cómo va en todo momento. Sí, claro. O sea, una de las cosas más interesantes del crowdfunding es ver cómo va. Nosotros, en ese sentido, tanto en el entorno de Fellow Funders, en su página web, como en el espacio que abriremos nosotros en la app de Together, de Fellow Funders, se podrá ver en todo momento cuánto de la inversión se ha cubierto en cada momento. Por lo tanto, será totalmente transparente en el momento en el que lo lancemos, que, como os digo, será, salvo que falle algo, la última semana de octubre. Solo un poco por poner en contexto a la gente que a lo mejor no lo sabe, Revolut, por ejemplo, hizo también un crowdfunding. Hay algunas empresas de las que ahora conocemos como que han sido unicornios, que han hecho crowdfunding en plataformas de este tipo, ¿no? Revolut, el último que ha hecho un crowdfunding ha sido Wirex. Lo ha hecho y lo está cerrando. Creo que no lo ha cerrado todavía. Es muy común porque al final, pues das la oportunidad a tu base de usuarios de participar también en el capital de la compañía. Y eso al final es bueno para todos. En cuanto a la inversión de 1,5 millones de euros, ¿en cuánto valora la empresa? La inversión es a una valoración de 6,5 millones de euros pre-money y por lo tanto, si se levanta el 1,5 millones, pues sería una valoración de 8 millones post-money, ¿vale? Que serían esos dos puntos de referencia. Y luego nos dicen desde Portugal que ¿para cuánto una autenticación 2FA? Aquí, oye, que a los ojos de los usuarios no se ha hecho mucho. A los ojos de los usuarios, realmente la seguridad de una compañía como la nuestra es como un iceberg gigante. Entonces, nosotros hemos estado, desde que pasó el hackeo, reforzando todas las capas del iceberg y la mayoría no se ven a los ojos del usuario, ¿no? Es decir, oye, hemos estado revisando todas las políticas, revisando todos los permisos. Por supuesto, rehicimos absolutamente todo el entorno. Hemos hecho un upgrade de los antivirus. Estamos reforzando los seguros. Hemos metido más capas de seguridad a nivel VPN, a nivel doble autenticación de la gente que maneja los sistemas. Es decir, se han hecho un montonazo de cosas y el doble factor de autenticación, que es la pregunta concreta de inicio, está planificada para el final del año, ¿vale? O sea que también vamos a meter doble factor de autenticación para que nadie pueda entrar fraudulentamente en vuestra app, en vuestro espacio de Together y operar por vosotros. O sea que estamos en ello. Una pregunta en esta parte siempre se habla mucho porque estamos en un mundo de cripto que tiene sus cosas buenas y
es difícil realmente mantener la seguridad y, bueno, ha habido también, entiendo que exchanges que han sufrido algún hack. O sea, que esto también dentro del mundo entra dentro de lo que de vez en cuando puede pasar, pero se soluciona. O sea, que entiendo que es igual que pueden atacar una sucursal de un banco y hay un seguro. Entiendo que también esto, entiendo que cuando el sector vaya madurando, entiendo que lo que habrá que hacer también, aparte de poner todas las medidas de seguridad, que hay que decir que han robado una parte, pero no todos los fondos que tenéis. O sea, que también los fondos estos, como decíamos, que tendrían en la ventanilla, por decirlo así, ¿no? O sea, los fondos Sí, que estáis más esperando, ¿no? Yo aquí, Jesús, me voy a explayar en esta respuesta porque tiene miga. Para empezar, los hackeos a exchanges, y esto no lo digo yo, sino artículos, hace 2 semanas leía un artículo del Wall Street Journal, y esto es para que veamos la magnitud del problema, en el que se decía que Estados Unidos había congelado wallets por valor de $250 billion, 250 millones de dólares, provenientes supuestamente provenientes de hackeos a exchanges, concretamente a 12 exchanges. Y lo que argumentaba el Wall Street Journal es que eran hackers contratados por Corea del Norte para financiar su carrera armamentística. Todos sabemos que Corea del Norte está con una restricción financiera a nivel mundial enorme y entonces parece ser que pueden tener miles de hackers contratados para hackear exchanges y financiar su carrera armamentística. Ese es el mundo en el que estamos. Es decir, Estados Unidos ha realizado esta acción y esto es un artículo que leía yo en Wall Street Journal hace 2 semanas, que por cierto, imaginaros, directamente llamaba a la Guardia Civil y les pedía que se pusieran en contacto para ver si nosotros éramos uno de los 12. Esto está a la orden del día. Es complejo luchar contra ello porque hay vulnerabilidades y los hackers o los ciberatacantes son muy potentes. Es perfectamente posible luchar contra ello. Poco a poco, algunas aseguradoras internacionales y algunas descentralizadas van dando algún seguro. Nosotros, por ejemplo, tenemos seguros cripto, ¿vale? Por desgracia no teníamos el ciber cuando pasó el ciberataque, pero no estamos lejos de conseguirlo y en eso somos pioneros. Y luego está la gestión de la crisis. Es decir, y en esa gestión de la crisis yo quiero compartir con vosotros algo que me dijo un inversor potencial en esta ronda. Que me miró a la cara y me dijo, Ramón, si yo entiendo que os hayan hackeado, si nos hackean a todos, lo que no entiendo es que lo hayáis dicho, ¿vale? Entonces, la manera en la que se gestiona una crisis de este tipo varía mucho de un player a otro. Nosotros, cuánto se perdió, vamos, y lo puedo decir aquí porque lo hemos dicho en multitud de ocasiones, lo que perdimos fue concretamente el 27% de las posiciones en el exchange con el que trabajamos y el 14,5% del total de posiciones que teníamos en Together. Como os podéis imaginar, no hay ni un solo día en el que haya una caída en nuestra actividad de más de un 5%, un 10%. Es decir, está la posibilidad de tirar para adelante, de dar una patada para adelante, como han hecho y hacen tantas y tantas compañías financieras en el mundo, del tipo que sea. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando haces eso, porque imagínate, tienes mucho activo inmobiliario tóxico en tu balance en 2008, lo haces y acabas cayendo en 2016. O tus fundamentales están absolutamente destrozados, pero decides lanzar preferentes o hacer un aumento de capital que va solo a minorista. O resulta que eres una de las mayores fintechs europeas y la mayor fintech alemana y decides que vas escondiendo un dinero que no tienes en tu balance hasta que quiebras. O eres un exchange en el que te roban pues cientos de millones de euros y sales esa misma tarde y dices que no pasa nada, que los tienes. Yo, Jesús, ¿qué quieres que te diga? En algunos casos será verdad, pero en muchos casos es mentira y es la clásica patada para adelante de la empresa financiera con el dinero de sus clientes. Eso nosotros no lo hacemos ni lo haremos nunca, por muy duro que sea la gestión de la situación. Nosotros, cuando pasó esto, salimos a la palestra, dijimos que no teníamos los fondos propios para cubrir 1.200.000 euros, pedimos perdón y el mismo 1 de agosto nos pusimos a trabajar en ello. Y lo que esperamos es que a final de este mes o a principios del mes que viene lo hayamos resuelto del todo contra una dilución de los accionistas actuales y asumiendo nuestra responsabilidad. Bueno, yo creo que al final es parte del proceso un poco de empezar a ser muy grande, ¿no? De alguna manera también es ser
ser un poco también más objetivo de este tipo de situaciones, pero bueno, también yo creo que de salir de estos, o sea, gestionar estas crisis bien es lo que define los proyectos que van a largo plazo. O sea que, bueno, yo creo que es una oportunidad también ahí para realmente pues salir más reforzados, porque es verdad que en estas situaciones pocos proyectos a veces pueden gestionarlo bien. O sea que, bueno, pues aparte yo creo que esta ronda debe permitir de alguna manera que tengáis esa credibilidad de que si pasa algo que bueno, ahora con un sector más maduro creo que será más tranquilo porque habrá más, como decías tú, seguros, habrá más cosas y yo creo que vamos a un entorno donde, bueno, el hecho de estar innovando os pone justo en ese punto, ¿no? de la innovación en el que estáis en un terreno donde las dificultades estáis descubriendo nuevas tierras, ¿no? O sea que... Pues más, no sé qué es. Bueno, John pregunta respecto a la gente que ha convertido las pérdidas en acciones de la compañía, ¿dónde se puede ver el precio de la acción? Como hemos comentado antes, John, toda esta oferta de crowdfunding la haremos a través de Fellow Funder y cuando arranquemos allí la campaña, pues se podrá ver allí en Fellow Funder todos los detalles. Bueno, de todas formas, el precio de la acción está en la carta de compromiso, es decir, la valoración es de 6,5 millones de euros pre-money, 8 millones post-money, y eso da un precio de la acción que creo que es 11,08 euros. Vale, Carlos, está en la carta de compromiso. Carlos comenta que lo de incorporar este negocio a los bares de negocios es buena, que cómo lo haríais. Precisamente lo hacemos sobre la plataforma de Together, que es la que hemos construido para crear esas economías que hemos hecho de tokenización. Hemos creado una plataforma tremendamente fácil para los emprendedores que puedan crear sus economías y para los usuarios que puedan disfrutarlas. Al final ahí lo importante, Carlos, es el modelo económico en torno al token o a los tokens. Luego lo que hay que hacer es adaptar la tecnología para que dé servicio a ese modelo lo mejor posible. Hay veces que es fundamental que un modelo basado en un token, ese token esté en una red permissionless, ¿vale? Algo se está viendo raro, ¿no? Sí, tenéis... Ya, ahora bien, digo, hay veces que un modelo pues tiene que estar en una blockchain no permisionada como Ethereum y tiene que ser intercambiable por cualquier cripto por su propio funcionamiento. Hay veces que el modelo se tiene que hacer sobre una blockchain privada donde la organización tenga propiedad sobre el nodo y que a partir de ese nodo pues sea ella la que dé acceso a la diferente información a los diferentes agentes de su organización. Y hay veces que no tiene sentido ni siquiera que sea un token, es decir, que tiene que ser un apunte contable dentro del sistema de Together y no salir ni a una red blockchain permisionada ni a una no permisionada. Entonces, en cada caso, el modelo es distinto. En el caso de los bares, por ejemplo, pues se puede hacer todo directamente con apuntes contables sobre Together para el MVP, es decir, para la primera versión que lanzaremos. ¿Qué es lo bonito? Pues que si funciona, y la verdad es que es un modelo que a mí me parece espectacular el que han hecho estos emprendedores, si funciona, pues iremos dándole más funcionalidades y parte de esas funcionalidades pues tendrán que ver con la trazabilidad, con la intercambiabilidad que te da la blockchain y por lo tanto pues probablemente tengamos que hacer lo que hemos hecho con el 2GT, que es pasar de que sea una realidad contable a que sea un token RC20 en Ethereum, ¿no? Una cosa, para recapitular un poco, ya que vamos acercándonos a la hora, un poco, ¿cuáles son los tiempos de las inversiones? Un poco lo que tiene, un poco para recapitular un poco para la gente que haya venido, alguien que quiera de alguna manera hacer esta apuesta por invertir en vuestra empresa y, oye, si al final tenemos gran éxito, pues que tenga esa rentabilidad. ¿Cuáles son los tiempos y cuáles son, un poco para volver a un poco a repetir un poco los pasos a seguir y cómo va a funcionar un poco todo? Vale, pues mira, si quieres voy de manera ordenada. Lo primero, el máximo que vamos a levantar es 1,5 millones de euros, ¿vale? Y eso es importante porque estamos negociando antes de abrir el crowdfunding con algunos inversores privados en los que en algún caso nos han llegado a decir que quieren la ronda entera. Nuestra respuesta ha sido que eso no es posible porque queremos hacer el crowdfunding y pensamos que más allá de los fondos es una buena iniciativa y es una buena oportunidad que ha sido parte de nuestra resolución de esta crisis y que queremos ofrecer sobre todo a todos los usuarios de Together, ¿no? Entonces, pero lo primero, vamos a levantar como máximo 1,5 millones. Ahora estamos levantando capital privado. Tickets, pues hay negociaciones de 1 millón de euros, hay negociaciones de 300.000, hay negociaciones de 50.000, 25.000
y la menor pues es de 20.000 euros, ¿vale? Entonces, eso es lo que está pasando ahora. Y ahora está pasando también otra cosa, que es que los usuarios afectados de Together están decidiendo convertir algunos están decidiendo convertir parte de su pérdida en capital o parte de su pérdida en tokens 2GT, ¿vale? Entonces, eso está pasando ya ahora. Por lo tanto, ahora digamos que la pila se está llenando con inversores privados y con gente que está decidiendo que convierte parte en capital y parte en tokens 2GT. En la última semana de octubre es cuando lanzamos el crowdfunding, ¿vale? Y lo lanzamos a través de la app de Together y a través de la plataforma de Fellow Funders. Ahora bien, como cabe la posibilidad que esto vaya muy rápido y que el crowdfunding pudiera durar, hay veces que duran horas cuando va muy bien, lo que se puede hacer de aquí al día que abramos el crowdfunding es rellenar un formulario que nos ha dado Fellow Funders para mostrar el interés, ¿vale? Entonces, eso es interesante porque al final la manera en la que trabaja Fellow Funders es que 2 días, 3 días antes de lanzar el crowdfunding, pues lo que hace es ponerse en contacto con la gente que ha dado el interés para decirles, oye, se va a abrir por si estaréis interesado para que no te quedes fuera, en el caso de que sea muy exitoso y dure unas horas, ¿no? Eso está abajo, ¿no? Dentro del vídeo abajo tenéis un enlace donde hemos enlazado en concreto a ese formulario. Sí, quizás... Sí, está ahí, está saliendo ahora. Puedes mostrarlo si quieres. Eso es. Si quieres compartirlo para que lo vea todo el mundo. Vale, ¿cómo lo puedo compartir? Te pasa la... No tengo Slack abierto. Bueno, es el link este que veis aquí de fellowfunders.es/invertir/together, que está en comentarios, lo ha puesto Nicolás, estará en el vídeo de YouTube que dejaremos en nuestro espacio de YouTube, como veis se puede ver aquí abajo. Es ahí donde hay que rellenar un formulario y mostrar el interés que probablemente pedirán seguro el importe que te gustaría invertir. Eso tiene su importancia por lo que os digo, porque previamente al crowdfunding Fellow Funders pues os hace una llamada y os dice, oye, si queréis que ya cerremos una inversión, pues lo podemos cerrar y así no te quedas fuera, ¿no? Y luego ya cuando se abre la última semana del mes, en octubre, pues ahí ya se pone en el relojito todo lo que se ha levantado, ¿vale? Todo lo que ha entrado ya y se empieza a completar. Es decir, la gente empieza a hacer reservas y a cerrar reservas y eso va completando la pila hasta el 1,5 millones y cuando llega al 1,5 millones se cierra. Muy bien, pues no sé si queréis añadir algo más, un poco. Entiendo que te seguiremos teniendo noticias un poco de lo que vais haciendo el proyecto porque no paráis. De hecho, por aquí también había una pregunta que decía aquí que las tarjetas que llegaban muy tarde, supongo que estaréis ahí a tope con las tarjetas repartiendo. Estamos trabajando para que se puedan virtualizar y que por lo tanto se pueda pagar desde Apple Pay, desde Google Pay. O sea que, bueno, oye, cuando sean virtuales, mucho mejor para los que utilizamos ya los Pays. No, yo lo único, el último comentario que me gustaría hacer es, me gustaría dar las gracias por el apoyo que hemos recibido desde que tuvimos el hackeo. Evidentemente ha sido un evento duro, tenemos una comunidad muy grande, todo el mundo tiene derecho a reaccionar como reaccione. Hemos asumido en todo momento la gente que ha reaccionado dando apoyo y también la gente que ha sido crítica. Pero tengo que decir que la mayoría de la comunidad nos ha dado grandísimas muestras de apoyo, de confianza y, por lo tanto, pues lo único que puedo es darles, y podemos, evidentemente, porque lo hablamos muchas veces, Salva y yo, por ejemplo, es daros las gracias a toda la comunidad, a la gente que estáis aquí y deciros que seguiremos trabajando con todas nuestras fuerzas para que Together sea lo que siempre hemos querido que sea y con lo que Salva soñaba ya en 2013 y que habrá baches en el camino y este es uno de ellos, ¿no? Es un bache importante, sobre todo porque afecta a muchos de nuestros clientes y eso es lo que más nos duele. Pero, oye, por suerte fuimos capaces de pararlo en 1.200.000. Yo creo que al César lo que es del César, es decir, el problema podría haber llegado a ser de 10 millones de euros, fue de 1.200.000 por los sistemas de alertas que tenemos, por el gran equipo de tecnología que tenemos y porque fuimos capaces de pillarlo un 31 de julio a las 6 de la tarde, que los hackers no son tontos, y que 1.200.000 euros pues es una cantidad que somos capaces de gestionar. Y por lo tanto, pues oye, lo vamos a gestionar y vamos a seguir avanzando. De hecho, por completarlo, Ramón, por supuesto, sumarme a sus gracias, ¿no? Y a
y al agradecimiento a todos vosotros por ayudarnos. Y como fundador del proyecto, que desde luego no hubiera sido posible sin todo el equipo, lo concebí desde el principio como un proyecto donde todos juntos construiríamos la economía del futuro. Y esta es una muestra más que me va a dar la razón, ¿no? Donde todos juntos seremos capaces de solucionar este problema. Así que muchas gracias a todos por vuestra atención y muchas gracias, Jesús, como siempre, por vuestra implicación y Marcela por tu ayuda. Sin duda, gracias, Jesús. Bueno, muchas gracias a los dos. Yo diría que, bueno, estamos en un mundo donde hay mucho riesgo, hay mucha rentabilidad, pero creo que sobre todo lo que es importante es cómo se resuelven y se trabaja con las dificultades que surgen. Y yo creo que en este sentido tenéis todo nuestro respeto y yo creo que esto, evidentemente, espero que finalmente lo veremos todo, es este proceso de crecimiento. Y nada, oye, solo deciros que encantados de estar con vosotros, sé lo profesional que hacéis todo el trabajo y mucha suerte para lo siguiente y que esto al final se define de cómo se superan las cosas. O sea, al final la historia de los grandes proyectos siempre tienen estos momentos de superación y desde luego, por lo menos, creo que la comunidad está reconociendo un poco cómo habéis gestionado todo esto y estoy convencido que será algo que luego comentaremos en el futuro como uno de estos momentos de dificultad que se superan. Pues nada, aquí despedimos a todos y nada, seguiremos muy de cerca Together. Tiene que haber un proyecto español grande y yo creo que tenéis todo para serlo vosotros. Pues nada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Y muchas gracias a todos.